Hola, buen día. Mi nombre es Maribel La Torre. Soy licenciada en nutrición, educadora en diabetes y también especialista en enfermedad renal. El día de hoy vamos a hablar del orden de los alimentos y cómo este influye en nuestro nivel de glucosa después de las comidas. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre el nivel de glucosa en sangre. No sé si ustedes ya sepan qué es el nivel de glucosa en sangre. Vamos a explicarlo un poquito para poder entrar en el tema. El nivel de glucosa en sangre, todos tenemos un nivel de glucosa en sangre. Siempre vamos a tener la conocida o llamada también azúcar en sangre. Las personas que viven con diabetes y las personas que no viven con diabetes. Manejamos un nivel de glucosa en sangre antes y después de las comidas, pero también en la noche tenemos que tener un nivel de glucosa en sangre siempre. Incluso las personas que viven con diabetes pueden tener un nivel de glucosa en sangre muy parecido a las personas que no viven con diabetes. Siempre es importante mencionar que no porque vivamos con diabetes vamos a presentar altos niveles de glucosa en sangre. Esto va a depender mucho pues de los cuidados, del medicamento, de los alimentos que estemos llevando, también del control del estrés o del ejercicio. Hay muchos factores que pueden hacer que nuestro nivel de glucosa estén adecuados. También aquí es importante mencionar que ciertamente en una persona que no vive con diabetes también sus niveles de glucosa son variados, ¿verdad? Pueden ir variando de acuerdo a los alimentos que consuman. Y bueno, sabemos que pueden ser diferentes en ayunos como después de las comidas. Yo creo que ya lo han escuchado. Y los niveles de glucosa, pues ahorita lo que vamos a trabajar es después de las comidas. Vamos a hablar sobre la influencia de ciertos grupos de alimentos después de las comidas. Y bueno, principalmente vamos a platicar sobre los grupos de alimentos. Y bueno, algunos van a decir, ¿de qué me estás hablando? Bueno, les voy a presentar los grupos de alimentos. Aquí tenemos el grupo de los cereales. En los cereales, pues principalmente encontramos el arroz, las palomitas, la tortilla. También tenemos lo que son las pastas, por ejemplo, de fideo. También tenemos el bolillo, también tenemos el pampita, el pan en general. Esos son los cereales. Se conocen por ser ricos en carbohidratos, en azúcares, como también los conocemos. Entonces, este es un grupo de alimentos. También voy a presentarles enseguida el grupo de alimentos que serían las frutas. Aquí tenemos la piña, aquí tenemos la manzana, ahí tenemos lo que es la mandarina, entre muchos más. Estos dos grupos de alimentos son ricos en carbohidratos. También tenemos otro grupo de alimentos que también vamos a platicar bastante, que serían lo que son los alimentos de origen animal, las carnes. Aquí también tenemos los quesos, también tenemos los lácteos o el yogur. Estos son otro tipo de alimentos ricos en proteínas. Entonces es importante que los conozcamos. Aquí tenemos lo que son las grasas. Este es un aceite, pero tenemos más tipos de grasas. También tenemos lo que son el aguacate, la manteca, la mantequilla, la crema. Esos son otros tipos de grasa que nosotros los vamos a estar trabajando. Esos dos que los mencioné al final van, pueden decirlo así, en el orden de los alimentos juntos. Ahorita les explico cómo. También tenemos las verduras. Tenemos verduras. Aquí están los nopales, los espárragos, los champiñones, el brócoli y la calabaza. Son ejemplos nada más para presentarles los grupos de alimentos. ¿Cómo influye lo que es el orden de los alimentos en mi nivel de glucosa? Pues me va a ayudar a tener mejores niveles de glucosa. Si yo ya estoy haciendo todo lo demás, mi alimentación, estoy colocándome correctamente mi insulina, estoy colocándome también, aparte de mi insulina, mis medicamentos, si es que los necesito, o si solamente utilizo medicamentos y mi nivel de glucosa no se regula,
una de las estrategias importantes es el orden de los alimentos. Entonces, ¿qué debemos de consumir al inicio de nuestra alimentación? Bueno, si yo en mi desayuno, comida o cena voy a iniciar con ciertos grupos de alimentos de los que les acabo de presentar. ¿Cuáles son los grupos de alimentos con los que debo de iniciar? Las proteínas y las grasas principalmente. Y sí, algunas verduras fibrosas como lo que son los nopales, como también el brócoli o las espinacas. Esos grupos de alimentos, las verduras también fibrosas, sería recomendable iniciar a consumirlas junto con lo que es las proteínas, que vienen siendo todos estos, y las grasas. Entonces, en una alimentación, en mi alimentación, en mi tiempo de comida, el desayuno, de la comida y la cena, principalmente, debo de iniciar comiendo estos alimentos. Posteriormente, a los 10 minutos, por ejemplo, ¿cómo podemos hacerla? Bueno, inicio comiendo mis carnes y también mi grasa y algunas verduras. Y posteriormente, ya después de que lleve 10 minutos comiendo, 10 a 15 minutos comiendo esos alimentos que ya haya ingerido una buena cantidad, me sigo con lo que son los cereales y lo que son los carbohidratos que vienen en los cereales y también los carbohidratos que vienen en las frutas. O también puedo incluir alguna parte por ejemplo, de verduras. Entonces podemos incluirlos también ahí. Sí, a lo mejor puede ser al principio algo tedioso, pero por ejemplo, si empezamos a comer esos alimentos, nada más es ajustar el orden y ya posteriormente acabamos consumiendo un taco, por ejemplo, con alguna verdura, o puedo dejar, sí, ciertamente una pequeña cantidad de carne para hacernos un taquito al final, para acabarnos nuestros cereales, o nuestra pasta. Eso es más simple, más sencillo, porque la pasta pues normalmente no la podemos comer solita, ¿no? A lo mejor le pusimos un poquito de grasa, no hay ningún problema. Lo importante es consumir la mayoría de los alimentos ricos en proteínas y grasas al inicio, que son las carnes y que son pues las grasas. Entonces podemos dejar esto para el final y comernos un postrecito, que ya sea nuestra piña, ya sea nuestra manzana, ya sea nuestro melón, nuestra pera. Entonces esos alimentos los debo dejar al final de mi ingesta de alimentos. Esto sería lo que debemos de realizar para tener un nivel de glucosa más regulado después de las comidas. Por ejemplo, a las 2 horas, que muchas veces se están midiendo los niveles de glucosa en sangre. Bueno, y si no les queda muy claro cuáles son los niveles de glucosa, bueno, los niveles de glucosa es cuando nos medimos el azúcar o la glucosa, lo mismo, con nuestro aparatito, con nuestro glucómetro, o que también no lo medimos en un laboratorio y nos sacan sangre y ya nos dicen nuestro nivel de glucosa. Ese es el nivel de glucosa que vamos a mejorar con el orden de los alimentos. Un ejemplo de cómo hacerle o cómo comer en un restaurante. Por ejemplo, si vamos a algún restaurante y estamos pidiendo, no sé, una arrachera, un bistec, lo pedimos con ensalada o con palitos, con aguacate, que el aguacate no, con tortilla. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues iniciamos consumiendo pues nuestro bistecito con un poquito de nopales y con nuestro guacamole. Lo iniciamos comiendo, vamos comiendo despacio. Normalmente en estos lugares contamos con más tiempo para comer, entonces lo vamos consumiendo poco a poco. Pasado 10-15 minutos, ya podemos consumir nuestros cereales, nuestras tortillas, no sé, nuestra agua que hayamos pedido, preferentemente que sea de frutas, pero sin azúcar. Entonces, también sería esto al final. Esto sería un ejemplo para darles para que se lleven a casita, pero pues también les vamos a dar la infografía. La infografía también les incluye la información sobre el orden de los alimentos. Ahí también les viene con los alimentos que van antes y después. Entonces, no después, sino
enseguida de haber iniciado su alimentación, su tiempo de comida, pues ya lo iniciamos, vuelvo a repetir, aunque parezca disquito rayado, primero van lo que son las proteínas y las grasas y las verduras altas en fibra, y después vamos a consumir lo que son los cereales, que son los carbohidratos, lo que son las frutas también. Y claro que sí, podemos incluir un poquito de más verduras también en ese orden al final. Entonces, pues por mi parte sería toda la información que les tenía que dar. Quedamos atentas a cualquier duda y comentario. Muchas gracias.